Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, Ley. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con ustedes estamos dentro de los documentos ya formales de la jurisdicción voluntaria. El último día, pues tuvimos la oportunidad de repasar lo que era el acta de requerimiento y algunas incidencias que se pueden dar dentro del proceso sucesorio. El día de hoy vamos a continuar con la parte documental y nos vamos a trasladar a otro asunto que es la identificación de tercero. Déjenme compartirles el documento. Ok. Nos quedamos en la primera resolución. Abordamos básicamente que la primera resolución, el notario debía de, obviamente, resolver sobre los puntos que contenían el acta de requerimiento. Uno de los errores comunes es que el notario normalmente resuelve algo que no le han pedido. Por eso es importante que esto se solicite dentro del acta de requerimiento, porque si no, sin duda alguna, pueden encontrarse con el criterio de algún operador o de alguien de la Procuraduría General de la Nación en el hecho de que están resolviendo algo que no está en el acta de requerimiento. Por eso es importante, si bien es cierto, hay un proceso que se debe seguir, pasos que deben seguir ustedes como notarios para tramitar y resolver un asunto de jurisdicción voluntaria, deben de tomar en cuenta que este tipo de situaciones, por lo menos lo que es obligación del notario, sí debe de quedar en forma de solicitud dentro del acta de requerimiento. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué partes lleva? Pese a que la resolución no tiene una forma específica, se le da libertad de reacción al notario, sí tiene que llevar una estructura lógica. Entonces, en ese sentido, por favor, los que puedan activar su cámara, les voy a agradecer que activen su cámara. Yo de todas maneras, tal como les dije, yo vuelvo a pasar listado y sí voy a ver la participación de ustedes. Entonces, por lo menos por respeto, yo entiendo que tengan mucho que hacer y todo, pero en clase sí les voy a solicitar a ustedes eso. En su momento les voy a trasladar las grabaciones de las clases también que les puedan servir y eso pues obviamente lo pueden utilizar ustedes para poder repasar. A ver, ya estamos, ok. Entonces, veíamos que pese a que no hay una forma, sí hay una estructura lógica. El ejemplo que ustedes ven en pantalla es un ejemplo sencillo. Bien puede iniciar como nombre del bufete del profesional, o bien puedes así sencillamente solo indicar oficina, el licenciado, o el notario, licenciado tal y tal. No hay ningún inconveniente, es válido hacerlo de esa forma. La indicación de quién es el que lo está redactando, el lugar donde se encuentra ubicada la oficina y la fecha. Eso es muy importante. Posteriormente, los puntos que va a resolver, esos puntos, tal como ya hacíamos hincapié, tienen que ver con lo solicitado. ¿Y qué es eso solicitado? Sencillamente las obligaciones del notario, los pasos que el notario tiene que dar. Primer punto, obviamente, si ustedes lo quieren hacer en orden para que vaya de una forma técnica, el primer punto es la formación del expediente. La formación del expediente, primero, la radicación, que se tenga por radicado el proceso sucesorio, si no hay testamento intestado, en la vía extrajudicial, es decir, notarialmente, promovido por quiénes son los requerentes o quién es el requerente. Después, que se forme el expediente respectivo. Dos situaciones muy importantes. Si fuera un cambio de nombre, que se tenga por iniciado el cambio de nombre, el trámite de cambio de nombre del señor tal y tal, o promovido por tal y tal. Después que con los documentos adjuntos, que son los documentos que pueden servir de prueba, si es que adjuntan, ustedes sabrán que si es testimonial, pues esta debe ser recibida en acta, entonces no va a haber documentos, no va a haber prueba documental. Obviamente acá, el tercero ya va a ir el primer paso, si fuera el proceso sucesorio, tendrá que ir en la escala de la estructura del trámite respectivo. En este caso,
que se dé aviso al registro de procesos accesorios, ustedes ya lo saben, dentro del plazo de 8 días, que se soliciten los avisos, perdón, que se soliciten los informes a los registros de la propiedad. Y así cada uno de los pasos que son obligaciones del notario. ¿Por qué no va el avalúo fiscal ahí? Podría ir, que en su momento oportuno se solicite o se realice por medio de un experto, que en este caso es un ingeniero, el avalúo fiscal correspondiente. Un ingeniero o una persona autorizada por el Ministerio de Finanzas. Eso lo tienen que tomar en cuenta. Y acaban los pasos, las obligaciones del notario, los puntos sobre los cuales va a versar. No hay ningún problema. La junta de herederos, que es con la que finaliza el proceso, sí, la fase notarial, y hasta ahí está resolviendo el notario. Lo demás son obligaciones, la fase administrativa y la fase registral. La primera, la administrativa, es obligación de una institución. La fase registral es una obligación notarial, pues que no hay necesidad de solicitarla porque eso sí o sí se va a dar. Posteriormente, lo de la Junta de Herederos, obviamente ahí, ¿qué día va a quedar la Junta de Herederos? Si lo quieren dejar de forma genérica, también se puede. Para la Junta de Herederos e interesados se señala tal y tal día. Normalmente esa fecha se deja tentativa, porque recuérdense que podrían ampliar también esa fecha por cuestión del edicto. Esa fecha que tienen acá, o que ustedes van a plasmar acá, debe ser la misma del edicto. Alguien me preguntará, licenciado, ¿quiere decir que yo puedo, saliendo de acá, yo puedo remitir el edicto correspondiente para su publicación, aunque no haya enviado el aviso al registro de procesos accesorios ni se haya solicitado los informes? Sí se puede, sí se puede. Recuérdense que todo esto es un conjunto. El notario puede redactar en el mismo momento, puede faccionar el acta de requerimiento, la primera resolución, le notifica de uno, puede redactar el aviso al registro de procesos sucesorios, si ya tiene el formato, que es más fácil, y solicitar los informes a los registros de la propiedad. Y de una, la publicación del edicto. ¿Sí? Que ese sería el tercer paso. Se recordarán ustedes el ASAE, para poder entender la estructura después del acta del APN, del acta de requerimiento, la primera resolución y la notificación. Aviso al registro de procesos accesorios, solicitud de informes a los registros de propiedad y el edicto, la publicación de los edictos, ASAE. El tercer paso. ¿Sí lo puede hacer entonces? Sí lo puede hacer en esa misma pieza. La ventaja de un trámite de jurisdicción voluntaria es que el notario puede hacer muchas cosas en un solo momento, y a la larga lo que se pretende con esto es que el asunto tenga celeridad, que sea más rápido. Entonces está resolviendo acá el fundamento de ley. Si se dan cuenta acá tiene un poco de desorden, que se publique el aviso de ley. Acá está desordenado. A esto es a lo que no tienen que llegar ustedes, porque estarían resolviendo. La petición habría que ver cómo la hicieron. Entonces la petición en el acta de requerimiento, en el apartado respectivo, debe estar ordenada. Lo otro es, en la primera resolución también deben de ordenar. Por eso es importante que conozcan el esquema, porque ya conociendo el esquema, entonces van a ir resolviendo conforme va la petición. Si la petición está ordenada, así van a ir resolviendo. Si la petición en su acta de requerimiento está desordenada, obviamente acá van a ir resolviendo de forma desordenada. No pueden resolver algo solicitado con posterioridad a lo que está en el acta de requerimiento, es decir, tiene que ir en orden. Y ese orden empieza por conocer los pasos, el trámite que ustedes están realizando, ya sea un proceso accesorio, un cambio de nombre, una identificación de tercero, una rectificación de partida. Por eso es importante esto. Los artículos de ley, que son donde están fundamentados los principios de la jurisdicción voluntaria, y pueden plasmar, aquí solo están los del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Porque es el proceso accessorio, pero obviamente en un asunto de cambio de nombre pueden ir los de los principios de la jurisdicción voluntaria, y obviamente donde está fundamentado también el cambio de nombre. Hasta ahí. La firma y el sello del notario, y eso compone una primera resolución. Quiero saber si hasta acá me entendieron.
Y voy a hacer una prueba para esto, porque si me detengo solo a preguntarles, puedo hacer que les dé temor y no me pregunten. Entonces, yo sí quiero que ustedes hablen, porque en base a eso yo voy a saber si realmente el conocimiento les está llegando. Y pues seguimos de esa misma forma o modificamos. Acá más que para ustedes es para su servidor. Yo también tengo que estar seguro de que realmente los conocimientos los estoy llevando de una forma adecuada. Si no, o están fallando ustedes o estoy fallando yo. Pero no podemos fallar los dos, ¿sí? Entonces, sí les pido la colaboración en ese sentido para poder ver que realmente ustedes estén comprendiendo el contenido de la clase. Luisa Fernanda Dianet, por favor, explíqueme el contenido de la primera resolución. Si no me contestan o no están en la clase o desconozco qué es lo que le está pasando. Ok, no me respondió Luisa Fernanda Dianet. Marco Antonio Aguilar, por favor. Marco Antonio Aguilar. Marco Antonio Velázquez. Buenas noches. Sí, dígame. Explíqueme el contenido de la primera resolución, por favor. La primera resolución, Sí. lo estaba explicando, que la verdad no mucho le puse atención. ¿Y por qué no puso atención? Cabata y puede llegar a mi casa. Ahí se recuerdan las obligaciones que tienen ustedes como alumnos. Su catedrático tiene ciertas obligaciones que está tratando de cumplir como corresponde, pero ustedes también tienen obligaciones. Y eso es muy importante, porque si no, pues al final, ¿qué tipo de clase quieren que sea esta? Un monólogo. Cuando se trata que ustedes tienen que discutir y tienen que adquirir ese conocimiento necesario para la práctica. Vean, no va al caso quizás, pero estamos en un año electoral donde hemos criticado tanto de los políticos, criticamos el mal gobierno, que siempre tenemos un gobierno que no nos representa, que no ve por el bienestar del pueblo y todo, pero sin embargo, son ustedes los que van a ocupar en algún momento esos cargos. ¿Qué tipo de profesionales ustedes son? Entonces, quedarán ustedes, si es conciencia de ustedes, su servidor no les va a decir si están bien o mal, pero desde acá dejan mucho que desear. María René San José, por favor, explíqueme el contenido de la primera resolución. Buenas noches, licenciado. Tengo yo entendido que Buenas además noches. de los datos de identificación, pues de dónde se realizó este proceso, el acta, tienen que ir los puntos que vimos en los esquemas, ¿verdad? Es como solicitar en una demanda los puntos, sino que aquí es de manera ordenada, por ejemplo, apertura del expediente y todos los puntos que vimos en los esquemas. Uh-huh. Sí, pero ¿cuál? A ver, explíqueme qué es lo que va a resolver el notario, cómo debe ordenarlo, cómo lo va a plasmar en la resolución. Ok, Miguel Ángel Solís, por favor. Muy bien, María René. Miguel Ángel Solís, por favor. No le escucho, Miguel Ángel Solís. No le escucho. Ruano Gómez, por favor.
Ruano Gómez, no tiene micrófono. Mire, pues, yo no sé dónde están recibiendo ustedes clases, pero sí tienen que apoyarse de los medios electrónicos necesarios. Yo sencillamente, yo anoto quiénes participan o no. Si no van a participar en clases, que se supone que pues, la virtualidad por lo menos facilita eso, pues al final no les va a contar como una participación. Si después necesitan 1 o 2 puntos, yo esperaría que por lo menos fueran conscientes y saber que no han participado. Williams Aarón Tepeu, por favor. William Aarón Tepeu. Ok, Jennifer Tatiana Hernández. Jennifer Tatiana Hernández. Lick, buenas noches. Buenas noches, Maino Raval. ¿Qué tal? No sé si podría yo participar para ver si estoy bien con lo del esquema, a ver si Por entendí favor. cómo yo. Sí, por favor. Pues entiendo que de primero lo que hay que hacer es consignar el nombre de la persona que extiende la resolución, ¿verdad? En el caso podría ser el nombre del notario o bien el bufete profesional al que está representando, ¿verdad? Sí, es del profesional o el bufete que está representando, efectivamente. No puede ser cualquier persona, debe ser del profesional, es decir, del notario. Exacto, Alguien el me dirá, notario. "Mire, pero si no es un notario que ejerce, no, tiene que ser notario en ejercicio". Ya, perfecto. Pues ahí se consigna lo que es la dirección para ser notificado, la oficina o Dirección, carta, lugar y ¿verdad? fecha. Dirección, lugar y fecha. Dirección, lugar y fecha, ¿verdad? Luego, pues se hace la Sí, la radicación de la dirección al final resolución. es lo mismo que el lugar, es lo mismo que el lugar. Cuando usted consigna bufete o oficina del profesional tal y tal, ubicada en, ahí va a plasmar la dirección, la ubicación, el lugar, la ciudad, obviamente, Guatemala y la fecha. Eso es cajonero, ese es el marco en sí de una primera resolución. Como que estuvieran Perfecto. viendo una resolución de juzgado, no sé si han visto una resolución de juzgado, es casi lo mismo, el nombre del juzgado, obviamente no va la dirección porque no, el juzgado normalmente es por jurisdicción, la fecha y después la resolución, el contenido de la resolución, lo que está resolviendo. Perfecto. Sí, Débora Gómez. Buenas noches, licenciado. Sería todo lo que está en el artículo número 2 del decreto 5477. Por favor, léalo. Dice, artículo número 2, actuaciones y resoluciones. Perdón, licenciado, es que estoy un poco afectada. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos o publicaciones deberán llevar la dirección de la oficina del notario. Ok, donde dice las resoluciones, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, ahí les está hablando del contenido, por ejemplo, de las actas de requerimiento que realmente deben de seguir ciertos presupuestos, pero en sí la resolución enmarca eso. Si ustedes pueden, háganle un pequeño cuadrito y encierren eso y pónganle una calaverita, porque puede hacer que alguien en su examen privado les vaya a preguntar sobre el contenido de la primera resolución. ¿Cuál es el contenido de la primera resolución? Y eso es su respuesta. Ese contenido, lo que indica el artículo que acaba de leer la compañera, establece lo que tienen que ustedes decir. Obviamente, el nombre del notario, la dirección, el lugar y la fecha. ¿Sí? Eso sí o sí lo tienen que saber ustedes. Obviamente la resolución no lleva mayor cosa, pero sí tienen que saber responder a ese tipo de situaciones. Entonces, una calaverita, porque si no la tienen,
Ustedes ya saben que a dónde se van. ¿A dónde se van, Débora? Nos va mal, licenciado. María, déjeme ver. Al infiernito, exacto, se van al infierno. Si no responden bien, se van al infierno. Entonces, calaverita. No se les olvide, por favor, son preguntas que puede hacer que se las hagan o puede hacer que no. No llevan realmente tanta complejidad. Si ustedes conocen esto, sencillo. Marian, tiene la mano levantada, por favor, y después Carlos. Buenas noches, Lick. Como que ya entendí el contenido de la primera resolución, pero lo que quiero saber, pues como para entender todo el proceso, es, o sea, la finalidad de tener esta primera resolución, ¿a quién le favorece tenerla? Porque al usted como notario, o sea, yo encuentro como que es suficiente tener el acta notarial de requerimiento. Entonces no sé en qué parte esa primera resolución va a ser como que vinculante al proceso o importante, y a quién se le entrega, o sea, ¿entiendes? Sí. Como... La ley establece la obligación del notario para resolver. Esa es una obligación. Veámonos, póngase usted en el caso como notaria. Usted dice, basta el acta de requerimiento y sigue con todos los demás pasos y no resuelve. Seguramente cuando llegue y usted lleve el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que ellos le otorguen el dictamen, ellos le van a suspender y le van a indicar que no aparece consignada la primera resolución. Le suspenden por ese motivo el trámite del expediente. ¿Por qué? Porque la obligación de resolver es del notario. Entonces el notario sí o sí tiene que resolver. Si no aparece la primera resolución, lo que provoca al final es que le pongan un previo en la Procuraduría General de la Nación. De hecho, cuando va a la PGN, tienen un formulario. Ese formulario lo colocan afuera del folder que contiene el expediente y ellos van señalando tuvo esto, y lo que no le ponen una X, lo que hizo falta. Y si no está la primera resolución, sin duda alguna, eso va a llevar una X y usted va a tener que resolver. ¿Qué es lo que va a pasar si no aparece la resolución? Vea todo lo que conlleva eso y muy importante su pregunta. Si no resolvió, ¿cómo se va a publicar el edicto si al final el notario, quien solicitó, fue el requerente y lo hizo en el acta de requerimiento? Pero ¿dónde el notario dijo sí a esto o no a esto? Como un juez. ¿Dónde lo dijo? Al no haber, esa publicación del edicto no tiene validez. Entonces, ¿qué tendría que hacer el notario ahí? Resolver y publicar nuevamente el edicto. Entonces, le llevaría doble gasto a su cliente y más trabajo y más tiempo de retardo necesario. Aparte, eso, ¿para qué lo tendría que hacer? Nuevamente, para solicitar juntaderos, porque si no, la juntaderos no tendría ninguna viabilidad. Al llegar a PGN tiene que volver a regresar todo y el notario tendría que volver nuevamente a todo lo que tuvo que haber hecho en la primera resolución, es decir, darle vida a cada uno de esos pasos, ¿ya? Entonces, ¿a quién le beneficia? Al proceso, a los requirentes, obviamente al notario para que no le regresen el expediente. ¿Estamos, Mariam? Sí, Lex, gracias. Ok, ¿alguien más con otra pregunta? Esto es muy importante que lo haga. Me parece muy interesante porque aprendemos todos y resultan cosas que quizás yo no las he tocado y sí es importante aclararlas porque yo lo estoy viendo desde mi perspectiva donde yo ya manejo eso, pero ustedes no. O puede ser que algunos ya trabajen con notarios y lo conozcan, entonces podamos enriquecer más ese conocimiento. Karen Isabel tenía la mano levantada antes, después Selvin y posteriormente Carlos Batén. Sí, buenas noches, licenciado. Perdón, solo tenía una duda, no me quedó claro por qué no se solicita lo del avalúo fiscal. ¿Por qué no se solicita? No es que no se solicite, sino se realiza, es un paso, pero ojo, esa es su obligación, no el notario. Eso dentro de los pasos es un requisito que tiene que incluir el expediente para que al final pueda llevarse a cabo el proceso sucesorio. No es obligación del notario realizarlo, sino es un profesional
que está autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, si lo quiere hacer, que no es que no se solicite, sino en el acta de requerimiento puede hacer que lo solicite, que en su oportunidad se realice el avalúo fiscal correspondiente al proceso sucesorio intestado, el causante tal y tal, o el señor tal y tal, ¿verdad? Como lo quieran determinar. Y al momento de resolver en uno de los pasos, únicamente dejar en la parte final, lo demás resuélvanse como corresponde. Si lo quieren hacer, al final es redacción discrecional. Si lo quieren hacer sin enfocarse tanto en eso y dejando a salvo solo las obligaciones del notario, es decir, los pasos que tiene que realizar, y dejando a salvo aquello que no es obligación, pero sí tiene que tener cuidado en que esté dentro del expediente, como por ejemplo el avalúo fiscal. O si lo quieren hacer, que al final tampoco afecta a la primera resolución, realices en su momento o practiques en el momento oportuno el avalúo fiscal por el profesional autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, únicamente. ¿Sí? Podría ser forma. Recuérdense que la forma es discrecional. Tienen que ser sencillos, pero tienen que ser claros al momento de resolver. No sé si llegué a aclararle su duda, Karen. Sí, gracias, licenciado. Lic, una pregunta, en Ok. este caso también conoce el DICABI, entonces, que es en finanzas, ¿verdad? DICABI es finanzas, sí, miren, ellos tienen que ver todo eso, pero más que todo es, ahí son diferentes departamentos. Y esto es muy importante, no hemos llegado hasta esa parte, pero es importante que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, el avalúo fiscal no es solo de solicitarlo, viene el profesional, lo realiza y se lo entrega y ya está. No, hay particularidades que en la práctica se ven y que como profesionales ustedes van a decir, pues chicas, eso no lo sabía. Como por ejemplo, no es que el evaluador haga la evaluación, se las entregue y ya está. No, pasa un proceso todavía, pero eso ya es interno, es administrativo. El evaluador realiza la evaluación, llega al Ministerio de Finanzas, la presenta y todavía tiene que ser autorizada por el Ministerio de Finanzas, es decir, pasa ese proceso. Una vez autorizado el avalúo fiscal, ya viene el evaluador y ya con eso se lo entrega a usted, le entrega la documentación respectiva, entonces eso ya se adjunta al expediente, ¿sí? Tarda más, esos procesos administrativos tardan más que lo que nosotros como notarios tardamos en realizar los pasos que sí están a cargo de nosotros. Por eso es que a veces yo, por ejemplo, hace poco saqué lo de un avalúo fiscal que me tenía, estuve a presionar al ingeniero que llevaba a cargo eso, y les puedo decir que se tardó cerca de 6 meses solo en que quedara autorizado en el Ministerio de Finanzas, que eso de por sí ya es mucho tiempo. Entonces, que necesita salir de esa rosca y que el proceso sea más célere, sí, necesita cambios. Para eso necesitamos realmente legisladores pensantes que nos ayuden a descongestionar esos trámites administrativos que a la larga nos complican un trámite que debiera ser mucho más rápido. Y en el pago de impuestos, en finanzas tarda otro montón solo para que digan que tiene que pagarse cierta cantidad de impuestos. Yo soy enemigo de eso porque para mí ya no debería estar a cargo del Ministerio de Finanzas. Eso ya debiera estar a cargo de la SAT y ser mucho más rápido al final, y el impuesto debiera ser más equitativo. Hay personas, y quiero ahondar ahorita en esto, que hay personas que no realizan en la actualidad el proceso sucesorio porque no tienen el dinero primero para pagarle al notario. El proceso sucesorio ahora en la actualidad no baja de 10,000 quetzales. Y no tienen el dinero para pagar al notario, aparte lo que se paga en edictos, lo que se paga en el avalúo fiscal. En algunos casos es superior a 2,000 quetzales. Las personas no tienen ese dinero. Lo otro, lo que tienen que pagar de impuestos, el impuesto que se paga, la multa que se paga por año, por los años que lleva atraso y no erradicarse el proceso sucesorio. Las personas incluso recurren a otras vías, como por ejemplo una declaración jurada de derechos posesorios, cuando el bien sí tiene inscripción en el registro de la propiedad. Sí tiene un registro respectivo, sí tiene una finca.
Guatemala van a encontrarse casos donde hay propiedades sobre otras propiedades sobre otras propiedades. ¿Por qué? Porque ya han pasado un montón de tiempo donde las personas han ido, no, mejor una declaración jurada de derechos posesoriosos. Posteriormente ven que es más fácil una titulación supletoria porque se les complicó y así se les va. Viene vía nuevas reclamando esa propiedad. Precisamente por eso. Entonces, es lo que se tiene que evitar. Yo soy partícipe de provocar cambios que realmente se eviten esto y que al final hagan un cambio justo, que el proceso sucesorio no sea de algo muy oneroso para el cliente, sino únicamente sea un trámite sencillo, donde gane el profesional, pero a la vez gane también la persona, los herederos que necesitan que el bien pase a su nombre. Al final, ¿quién gana? El Estado. ¿Por qué? Si ese bien paga IUCI, pues obviamente ya va a quedar registrado a alguien, esa persona va a estar obligada a seguir pagando el IUCI. Lo otro, también pues va a haber un sujeto obligado que responda por esos bienes. Eso es muy importante para la certeza y la seguridad jurídica, contempladas en la Constitución. Es el Estado el obligado a prestar eso, son obligaciones del Estado. Sí, Christopher. Hora 7:40 de la noche. Para escuchar las notificaciones. Christopher tiene levantada la mano, diga. El acceso a ellas. Hora 7:40. Sí, le escucho, diga. Gracias. Tal vez no viene al caso, pero yo vi un proceso penal que llevaron en contra de unos notarios porque pertenecían a una banda de delincuentes que se encargaban de robar propiedades, porque hacían precisamente lo que usted acaba de decir, que inscribían finca sobre finca y así era como se robaban las propiedades en el registro de la propiedad. Exactamente, esa es una de las formas. Se recordarán ustedes del conocido caso de Vándalos Topacio. Vándalos Topacio inclusive llegaba hasta amenazar a los propietarios. Una de las cuestiones, llevaban registros de las personas que se iban al extranjero y dejaban los bienes. Si aparecía, obviamente iban a amenazar a la persona, pero eran bienes que estaban desocupados y que de pronto cuando se encontraban aparecía ya alguien más en la propiedad y dentro de en un año, por así decirlo, había propiedades que tenían cerca de 6, 7 u 8 traspasos, 8 traslados de dominio, y así es como aparecían nuevos propietarios. Eso es muy delicado. Muchas cosas se derivaban a que la persona ya no podía reclamar esos derechos. ¿Por qué? Porque eran herederos. Y todavía no, y encima que eran herederos, no podían ni presentarse al proceso como tal porque no había radicado el proceso correspondiente. Entonces, ¿cómo iban a tener la función legal de defender esos derechos? Y eso producto de esa incerteza y seguridad jurídica. Denme un segundo. Ok, Carlos Batén, y continuamos la clase, por favor. Cecia, creo que también, y continuamos la clase, no avanzamos. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches. La pregunta central, Lick, es de que, o sea, que la resolución es el profesional que lo tiene que realizar, Lick. ¿Así es? La resolución es el notario. Es el notario el que tiene que redactar la primera resolución. O sea, eso quiere decir de que yo hago ¿cómo se llama? Ahí sí que el acta de requerimiento, luego la resolución de trámite y la notificación. O sea que prácticamente yo tengo que hacer eso, no tengo que dependerme yo de alguna entidad en el caso de la primera resolución, por ejemplo. No, es usted. Mire, pues, voy a dejar de presentar ese documento para hacerles algo, porque no vaya a ser que esa inquietud también la tengan otros de sus compañeros. Vean, pues. Ahí les voy a presentar nuevamente el esquema de forma ordenada. Obviamente,
el acta notarial de requerimiento la tiene que hacer usted como notario. Es en la vía notarial, no es en la vía judicial. La vía judicial es el juez, pero acá es usted el contralor de ese trámite en jurisdicción voluntaria. Entonces, el acta de requerimiento la realiza usted, la firma los clientes y después la firma usted. La primera resolución es usted, porque a usted es al que le están haciendo esas peticiones, le están pidiendo que radique ese proceso sucesorio. La notificación también es usted. Ahí no hay para dónde. El aviso al registro de procesos sucesorios, ¿quién lo da? Usted como notario. La solicitud de los informes, ¿quién las realiza? Usted tiene que realizarlas y usted tiene que encargarse de presentarlas en los registros para que le entreguen los informes. No es solo solicitarlos. Lo solicita y espera que el registro le entregue los informes, porque todo eso va a armar el expediente. De igual forma, el aviso al registro de procesos sucesorios, usted lo remite y espera que se lo autoricen. Una vez se lo autoricen, ese documento donde ya está todo, se agrega al expediente, porque puede hacer que le indiquen, mire, no al lugar porque ya está siendo radicado por el notario tal y tal, que ya alguien más haya iniciado con ese proceso sucesorio. En ese caso le tocará que hablar con el profesional para ver si él lo está realizando o él desiste de erradicarlo, porque ellos ya optaron por usted. Ahí tendrá que ponerse de acuerdo con los requerentes. El edicto, sí lo facciona usted, ya les voy a enseñar a ustedes cómo redactarlo y lo presenta al diario oficial. Obviamente ahí va a tener que pagar, se paga por letras, por tipos. Va a tener que pagar y espera que salga publicado, obviamente. Bueno, no es que se quede esperando, sino usted continúa con el proceso, pero obviamente va a estar pendiente de las publicaciones, porque también esas publicaciones van a ir dentro del expediente. ¿Para qué le sirve el edicto? Para convocar a junta de herederos. Posteriormente, ¿qué le toca que esperar entonces? La junta de herederos. Y en el acto, en la junta de herederos, ¿cuál es el fin? Que al final se lleva a cabo el acta notarial de la junta de herederos interesados. ¿Para qué? Para declararles sobre la herencia, declarar quiénes son herederos, quiénes no, para ver si la aceptan o renuncian a su herencia. Si es testamentario, obviamente van a leer el testamento, ahí no hay nada. Obviamente la aceptación o el rechazo, porque puede ser que a quien le hayan dejado el bien diga, mire, yo no lo quiero. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Alguien que diga, mire, yo no quiero tener problemas con mis hermanos, yo quiero que sea todo equitativo. Y si él era el único heredero, no se acepta y se sigue como que si fuera intestado. ¿Ven lo importante de eso? Por eso es importante conocerlo. ¿Lo hace usted? Sí, lo hace usted. Posteriormente, ¿qué sigue? ¿El acta de inventario la tiene que hacer usted? Sí, la tiene que hacer usted. Y lo curioso del acta de inventario, que es un acta que lleva números. Si es aceptado, sí es aceptado. Ahora bien, ¿la audiencia de la Procuraduría General de la Nación la hace usted? No. No. Ahí lo único que tuvo que haber es que en la primera resolución, por eso era importante la resolución que les estaba enseñando, porque ustedes, los requirientes, ahí le solicitaron a usted como notario que le diera audiencia a la Procuraduría General de la Nación en su momento oportuno. Y acá es el momento oportuno. Cuando ya llegaron acá, como ustedes ya indicaron, de esa audiencia a la Procuraduría General de la Nación en su momento oportuno. Aquí, entonces, lo único que hacen, o hacen un oficio, o yo he visto casos donde los notarios solo llevan el expediente y ya la Procuraduría General de la Nación, como ya está la primera resolución dada a la audiencia, ya solo proceden a emitir el dictamen. Puede hacer, y ojo con esto, el dictamen de la PGN sí es vinculante para ustedes como notarios, pero para el juez no. El juez no está obligado a resolver como le indica la PGN, pero ustedes como notario sí. Si el expediente no pasa en la PGN porque les pide subsanar algo, no tienen que subsanar para que la Procuraduría General de la Nación les dé un dictamen favorable. Si no, no pasa. Después de eso, ¿qué tiene que hacer? Va el auto declaratorio de herederos. ¿Sí? Eso sí lo tiene que hacer usted. La remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación para la audiencia, lo tiene que hacer usted, remitirlo, sí,
El dictamen no lo tiene que hacer usted, eso lo tiene que hacer la PGN. El auto declaratorio de EROS, ese sí lo tiene que hacer usted. ¿En qué forma se expide ese auto declaratorio de EROS sin perjuicio de que aparezca alguien con mejor derecho? Es decir, que alguien más posteriormente diga, mire, ese derecho es mío, no es de él. O había otro hermano, o había alguien, otro hijo. Entonces, si hay testamento, el notario va a declarar válido el testamento. O va a declarar herederos y legatarios a los legatarios que están instituidos ahí. O sencillamente, si es intestado, herederos, como corresponde. Y se remite el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. ¿Cómo lo va a hacer? A través, ahí puede hacer un memorial. Es quizás uno de los momentos donde el notario se convierte en abogado y pasa a realizar un memorial para remitir el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Alguien mira, licenciado, ¿y ese es un oficio? ¿Puede ser un oficio? Claro que sí puede ser un oficio. No he visto incómodo que le pongan peros a esto. Lo importante es que se realice la remisión del expediente. Ojo, en el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones van a elaborar la liquidación fiscal, pero no son ellos los que la aprueban. La va a aprobar la Contraloría General de Cuentas. Posteriormente le van a decir al notario, mire, lo que tiene que pagar sus clientes de impuestos es tanto. Y para eso es lo que te digo que se tarda un montón. Aquí se tarda un montón. Pagados los impuestos, le entregan el expediente al notario y le dicen continúe. Y opera la fase registral, computación de los testimonios a las partes conducentes. Y son testimonios irregulares, porque no son copia fiel de un documento protocolar, sino son copia fiel de otros documentos notariales. La presentación de testimonios de las partes conducentes de los registros públicos y avisos de traspaso, pues más que todo los avisos de traspaso son solo para catastro municipal, porque en DICABI normalmente ya hay un formulario que se está utilizando donde ya queda consignado ahí quiénes son los nuevos propietarios y ellos se encargan ya de remitirlo al registro de la propiedad sobre quiénes van a ser los nuevos propietarios también. Entonces ya por lo menos en eso se ha avanzado. Y ya se remite el expediente al director o a la directora del Archivo General de Protocolos. Eso es. Entonces, Carlos Batén, ¿qué es lo que quiero yo que usted entienda? ¿Cuáles son los documentos o cuál es la actuación del notario dentro de ese proceso de una forma muy resumida? Pregunto, ¿sí lo logramos entender? Sí, gracias. Ok, entonces por eso es que yo les estoy enseñando a redactar estos documentos, que es en sí lo que tiene que hacer el notario, porque si no, si fuera administrativo me centro más en lo que ustedes tienen que hacer que en lo administrativo, quizás solo les enseñaron los errores. ¿Ven? Miren acá el paso número 7 de esta resolución, lo demás presente para su oportunidad, ¿ya? Discrecional. Velvet Saraí García. Entonces, de forma resumida, ¿cuál es el contenido de la primera resolución? Buenas noches, licenciado. En la primera resolución, Buenas noches. En la primera resolución van a ir los datos que van a identificar ya sea el bufete profesional del notario, que sería dirección, lugar y fecha, y por consiguiente serían ya lo que se va a resolver, que va relacionado con el acta que se radicó, que yo tengo entendido que son las obligaciones que el notario tiene que realizar. Sí, los pasos, vean, si se dan cuenta, yo los esquemas se los di en un cuadro Excel, pero pues veamos otra vez esto. Aunque nos toque que regresar, pero sí me interesa que ustedes comprendan esto, jóvenes. Ustedes no saben cuánto les puede ayudar esto e inclusive cuánta plata se pueden ganar con esto. Ok, entonces tienen acá. Entonces, ¿qué va a resolver el notario? Si ya realizó el acta de requerimiento, obviamente no va a resolver sobre la elaboración del acta de requerimiento, pero sí que tiene que resolver sobre la radicación del proceso. ¿Qué otra situación tiene que resolver? Que se forme el expediente respectivo, eso lo saben inclusive si han trabajado en un juzgado. ¿Qué otra situación tendría que resolver? Si ya está ahí.
el aviso, que se dé aviso al registro de procesos accesorios, que se soliciten los informes a los registros de la propiedad, que en su momento oportuno se realice el avalúo fiscal a cargo del evaluador autorizado, que se hagan las publicaciones de ley, que se realice la junta de herederos e interesados, que se realice el inventario correspondiente a los bienes del causante y que en su momento oportuno se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces les pregunto, ¿ven por eso la importancia de conocerse los pasos? Sencillo, si se aprendieron el cuadro de Excel que yo les enseñé, se recordarán la palabra SAE y el grupo de las 4 A's. Y ya. ¿Dónde está el grupo de las 4 A's? Acta notarial de junta de herederos, acta notarial de inventario, audiencia de la Procuraduría General de la Nación y autodeclaratorio de herederos. El ASAE, aviso al registro de procesos accesorios, solicitud de informes a los registros de la propiedad y la publicación de dictos. Y ahí está la fase notarial, más es más sencillo. Sí, Débora. Perdón, licenciado. Entonces yo entiendo que prácticamente la primera resolución es como, por decir, un resumen de todos los pasos a seguir, o sea, donde se va a solicitar que se sigan todos los pasos que deben de Es realizarse. prácticamente eso. Ustedes le están solicitando al notario que tramite y resuelva el asunto que ustedes, por el cual están requiriendo. Puede hacer no solo un proceso accesorio, puede ser un cambio de nombre. Imaginamos que fuera un cambio de nombre y haya declaración de testigos, que se reciban las declaraciones de los testigos propuestos. Eso lo tuvieron que haber solicitado en el acta de requerimiento. Recíbase las declaraciones de los testigos tales y tales, y ahí indican los nombres. Y como eso es en acta notarial, cuando resuelven, van a resolver que se reciban las declaraciones testimoniales de los señores tales y tales, y posteriormente notifican, y después el notario, ¿qué es lo que hace? Empieza a faccionar el acta de declaración testimonial de cada uno de ellos, y si están presentes, de una vez las firman. ¿Ven lo importante de eso? ¿Sí? Para eso es en sí. Eso es, quizás no se los han explicado, pero en la práctica esto sirve un montón. Sirve un montón. No sé si estamos ahí, Débora. Sí, licenciado, gracias, muy amable. Cecia, ¿tiene la mano levantada? Sí, licenciado, buenas noches. Mi pregunta era sobre lo que indica el artículo 2 del decreto 5477, donde indicaba disposición que se dicte. Mi pregunta era a qué se refería eso, pero creo que usted ya acaba de explicar todo el contenido. Por lo que yo entendí, licenciado, usted me corregirá si estoy bien, es más que todos los pasos de las 4A que nos enseñó, y también el ASAE, es más que todo eso lo que tiene que llevar la primera resolución. No sé si estoy bien. Exactamente. A eso se refiere cuando dice disposición que se dicte. A eso es lo que se refiere. Y es mejor que lo lleven ordenado, que lo tengan ordenado, porque así no se complica. Si usted lo lleva como relación de los pasos, no solo van a manejar la estructura del proceso accessorio, sino que también no les va a costar al momento de resolver. Y si se acostumbran a aprenderlo así, no solo les va a servir para su examen privado, que créanme que es bueno que ya lo vayan practicando. Si se encuentra con un examinador que conoce del tema del derecho notarial, el 50% de su examen va a ser jurisdicción voluntaria. Y si les preguntaran a ustedes, por ejemplo, van a iniciar, un buen examinador va a empezar a ver de qué forma lo lleva ordenada. Si ustedes conocen, les va a empezar a sacar el jugo desde el inicio. Yo me he encontrado con alumnos que saben, que han estudiado bastante, y me han llevado por jurisdicción voluntaria, antecedentes, posteriormente, sobre las leyes que contienen asuntos de jurisdicción voluntaria. Les empiezo a preguntar cuáles son los primeros 3 asuntos contenidos en el decreto ley 107. Empiezan con el proceso accessorio, la identificación de tercero, la subasta voluntaria, en qué año, a partir de qué año el notario tiene facultad para tramitar y resolver esos asuntos,
la ley que los contiene, posteriormente en qué año fue ampliada la jurisdicción voluntaria, quién fue el profesional a quien le debemos prácticamente eso, que recientemente, por cierto, hace poco tiempo, no tiene mucho que acaba de fallecer, el doctor Mario Aguirre Godoy. Les van a preguntar sobre parte de la historia de ese decreto, posteriormente se van a ir a los 16 asuntos de jurisdicción voluntaria, que si los manejan como yo se los di, si tienen que ver con bienes y si tienen que ver con asuntos de la vida civil, no les va a costar. Fácil, los primeros 7 son asuntos que tienen que ver con bienes, la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, solo ahí tienen 6, la constitución de patrimonio familiar 7, luego se recordarán ustedes de los códigos, el CODOE o el CADOE, cambio de nombre, omisión en la partida, determinación de edad, omisión en el acta de inscripción, error en el acta de inscripción, el grupo de las RPs, reposición de rectificación de partida, reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, la reposición de partida que no está en ley, pero en la práctica la realizan, aunque yo con eso difiero porque el notario no tiene facultades expresas por la ley. Luego la declaratoria de ausencia. Posteriormente se amplía aún más la jurisdicción voluntaria en 1983 con el decreto ley 125-83, que es la rectificación de área de bien número urbano. Después se van a la estructura de cada uno de estos asuntos y posteriormente pues van a terminar en aquellas particularidades de cada uno de estos asuntos y puede hacer que le pidan armar una primera resolución o inclusive un acta notarial de requerimiento. Y ahí se les van 30 minutos. El examen privado dura 1 hora. Y un examinador puede detectar esas falencias que ustedes tienen. Entonces, si conocen esto, pan comido. El acta notarial de requerimiento y la primera resolución no les van a dificultar. Yo por eso les sigo enseñando los puntos claves y cuál es el contenido para que no tengan ningún problema. Y de igual forma, cuando ustedes vayan a estudiar para su privado, no se compliquen. Estudien las leyes, pero las leyes especiales tienen que saber cómo entenderlas, inclusive sus leyes principales. El Código Civil tiene una estructura lógica. Si ustedes manejan la estructura lógica del Código Civil, cuando tengan que fundamentarse no van a tener que buscar página por página. De hecho, es un error que no les hayan acostumbrado a ustedes como estudiantes de Derecho desde el inicio de la carrera a manejo de leyes, porque ustedes sí los tendrían que acostumbrar al manejo de leyes. Lo primero sería quitarles el índice de las leyes. Ese es un error, ese no va en su ley. Ustedes ven que cuando se promulga un decreto, dentro del decreto hay un índice. No hay índice. Eso lo hacen para facilitar la lectura de una ley, pero no hay índice. Entonces, acostumbrémonos al manejo de las leyes. La ley solo es de entenderlas. El Código Civil, por eso les explicaba yo al inicio con ustedes, es de entender. El Código Civil lleva 2 grandes grupos de derechos personales y derechos reales. Por eso es que su libro primero normalmente es de las personas y la familia. Libro segundo, obviamente de la propiedad y demás derechos reales. Libro tercero, de los derechos hereditarios, porque ¿qué pasa si no hay nadie que fallece el titular de los derechos? Derechos hereditarios. Libro cuarto, del registro de la propiedad. Debería ser de los registros, porque al final es la fase registral, donde quedan registrados sus derechos. Y su libro quinto, del derecho de obligaciones, cuando las personas pactan. Yo soy titular de derechos, yo tengo una propiedad, yo puedo venderla, puedo donarla. Ahí van los contratos en particular. ¿Ven? Lleva una forma lógica. Entonces yo ya sé cómo está ordenado. Mientras yo entienda cómo está ordenado, más voy a saber dónde encontrar cada una de las cosas. Por ejemplo, si me preguntaran a mí sobre la persona, yo puedo extenderme desde qué es la persona, luego que la persona, los derechos que pueda tener, inclusive una identificación de persona o una identificación de tercero. Desde ahí encuentro los fundamentos, luego me puedo ir al decreto 5477, al Código Procesal Civil y Mercantil, que está el trámite respectivo. Y así puedo ir yo fundamentándome en cada una de esas situaciones, el derecho de una persona a un cambio de nombre también. Eso
es importante. Ustedes tienen que conocer la estructura de las cosas. De esa cuenta no les va a dificultar. Y vean, jóvenes, se los voy a decir con mucho aprecio. En esta fase hay muchos de sus compañeros que no son precisamente buenas piezas para apoyarles. Esta es una fase decisiva para ustedes. O son positivos para su vida profesional o son negativos. Así de sencillo. Antes se le tenía mucho respeto al catedrático. Actualmente se le ha perdido el respeto en un montón de sentidos. Aquel que le da la facilidad para que usted copie, para que usted no estudie, ese no es buen compañero. Tarde o temprano usted va a pagar los efectos de ese mal compañerismo. Así de sencillo. Y va a ser el primero que va a hablar de usted el día de mañana. Si usted también copió a la par de él, porque va a decir, imagínese que él ocupara un cargo. Y le tocara, usted llegar a tocarle la puerta, mira, sos mi amigo, necesito trabajo. Lo primero que va a decir es, no sabe, copió, aunque lo haya hecho lo mismo también. Pero ¿creen que él va a querer tener de asesor a alguien que haya copiado? No. Así de sencillo. Entonces, cuidado con esos agentes que lo único que hacen es contaminarle. Yo respeto la forma de pensar de cada uno, pero sí sé que en cada grupo que no se me hace ajeno, siempre hay alguien que está acostumbrado a insultar a los catedráticos, a hacer lo que quiere. Eso no es ajeno. No es ajeno a su servidor. Tampoco me quita el sueño. Al final, los únicos perjudicados son ellos, pero tengan cuidado con eso. Es su fase decisiva, su fase profesional. Acá, ustedes, el que tienen a la par va a ser su competencia el día de mañana. Y desde acá ustedes empiezan a crearse un perfil, por ser buenos estudiantes o por ser malos estudiantes. Y es casi seguro que cuando ustedes salgan a ejercer, así los van a conocer sus compañeros también. Entonces, deben de poner en práctica aquello, bueno, si no saben o si ven que ustedes, que su catedrático tiene ciertas falencias, prepárense ustedes, discutan con su catedrático, obliguen a su catedrático a saber. ¿Por qué nos quejamos al final de que hay malos catedráticos? Pero si el alumno tampoco exige. Yo podría hacerme la vista gorda y darle solo la teoría y que no me importara eso. Realmente yo podría, pero no me lo impide mi ética profesional. Yo no puedo. La cuestión es, ustedes pueden mantenerse en un margen donde solo van a estar recibiendo lo que el catedrático les da. Prepárense, obliguen a sus catedráticos a saber. Esa dichosa frase de que el pueblo tiene el gobierno que merece, no está lejos de la verdad. De igual forma podría aplicar en el caso de los catedráticos. Entonces, obliguen a sus catedráticos a saber. Realmente el alumno es muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno obliga al catedrático a prepararse también. Y yo les digo a ustedes, yo no me he preparado para enseñarle a un grupo de personas que no saben ni dónde están parados. Yo me he preparado realmente para formar a profesionales que discuten, que argumentan. Y no ha sido de un día, 2 días, no ha sido solo lectura de un libro. Ha sido una preparación constante, donde me ha llevado inclusive a entender hasta los profesionales. Me ha tocado que pararme y darle clases a abogados, clases a notarios. Y en algunas instituciones también. Y no solo acá en Guatemala, sino también fuera del país. Y me he encontrado con profesionales que discuten y con profesionales, y, por ejemplo, y recuerdo hace como 3 años, cuando todavía estaba licenciado Gustavo Bonilla, en una de las, en uno de los diplomados que se tuvo, en una de las conferencias, me omito el nombre de los profesionales y el lugar por ética profesional, pero los profesionales estaban todos con su ley y esperando
a ver qué le decía el expositor. Y sobre todo por la edad, porque habían profesionales que llevaban años ejerciendo. Algunos con varias maestrías, con doctorados, expertos en los temas. Y entonces, ¿qué les va a decir uno? Me voy a acomodar y yo solo puedo darles esto y solo esto es lo que conozco. No podía llegar así, tenía que conocer el tema. Y ellos no se quedaban tranquilos hasta que les aclaraba eso, conociéndose en la práctica. Entonces yo con ustedes, yo trataba de prepararme para un grupo realmente excepcional. Y yo por eso les dije, yo lo tengo que tratar a ustedes ya como profesionales. Pero les pregunto a ustedes, y aunque algunos se burlen, ¿es de un profesional insultar a su catedrático? Al final, ¿de quién habla mal ahí? ¿De quién habla o dice pestes? ¿O del profesional? Como dirían los viejitos antes, pampa tu matate. Todavía están en el momento para corregir su futuro. Tengan mucho cuidado porque esta generación, y son ustedes, que han crecido bajo la virtualidad, los han señalado de la generación de cristal. E inclusive que les estén poniendo trabas para contratarlos, porque dicen no saben nada. Se quedan dormidos durante las clases. Y es a ustedes a los que les va a tocar, no es a mí. Es a ustedes a los que les va a tocar demostrar su capacidad. Porque el mundo al que salen de forma profesional está cañón. Y no porque no haya trabajo, sino porque van a tener que demostrar su capacidad. Entonces, les queda un reto muy grande y los llamo a la reflexión. Les queda un reto muy grande que día a día van a tener que prepararse. Y les digo, no solo por su servidor, sino por los otros catedráticos. Prepárense, preparen el tema, obliguen a su catedrático a saber. Si ustedes pueden, hay acá personas que saben un montón, que ya incluso tienen otra carrera. Y eso es muy importante, engrosen los conocimientos, trasládenlo a la práctica, van a ver que es muy importante eso y les va a ayudar un montón. Yo solo soy un facilitador. El día de mañana que los encuentren en la práctica van a darse cuenta que al final ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo van a seguir para toda su vida. Entonces, voy a dejar la clase el día de hoy. Les voy a traer los documentos mañana para que ya vayan viendo cómo va a ser el trabajo que van a realizar. Y ahí vamos a ver otra oportunidad en la práctica. Yo espero poco a poco irlos conociendo. Este semestre no creo que regresemos a clases por el problema que hay todavía. Pero creo que el otro sí ya como que se va vislumbrando eso. De igual forma o no, vamos a ir armando grupos. Y si por alguna razón alguien no entendiera o alguien todavía le estuviera dificultando algo, les agradezco que me escriban. Me escriban y me digan qué les está dificultando y ahí vemos si yo les puedo apoyar en algo más para que al final todos estemos al mismo nivel. Los voy dejando entonces, les deseo una feliz noche. Nos vemos el próximo día de clases. Buenas noches.